La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas de su programa Educando en Valores. Estamos aquí en una nueva entrega de este espacio a través de Vida FM 105.3, saludando también a quienes nos escuchan de manera diferida a través de las demás plataformas. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios por permitirnos estar en otra entrega más de este programa. Y nosotros siempre queremos reiterarle que esto lo puede usted compartir y escuchar mediante las plataformas de podcast y YouTube también, para que las personas no se pierdan de este contenido. También les recordamos que llegamos hasta sus hogares, hasta sus oídos y sus corazones, gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Y en el día de hoy estaremos tratando un tema de vital importancia, sobre todo para aquellas personas que han sido infectadas o que han detectado que han contraído el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Hoy estaremos conversando con una especialista investigadora en el área de la odontología sobre el cuidado bucal para personas con VIH. Pero antes de desarrollar este tema, nos vamos a hacer nuestra acostumbrada oración de la mano de Jonathan Rodríguez. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, queremos darte gracias por esta semana que hemos compartido. Queremos también agradecerte por las personas que han entrado en contacto con nosotros. Queremos pedirte por aquellas personas que necesitan del cuidado, tanto en la parte de la salud como también aquellas personas que, ya sea por su edad o por su condición, pues necesitan más de nosotros. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de bien para la sociedad. Ayúdanos a ser bendiciones también para cada una de las personas que entran en contacto con nosotros. Señor, te pedimos que las personas que están alejadas, nosotros podamos ser la conexión para acercarlas a la sociedad, a la iglesia. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, queridos amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Queremos que presten mucha atención a la conversación que vamos a sostener en este día. Es un tema que a lo mejor algunos de ustedes que están en sintonía pudieran estar atravesando una situación relacionada con el tema que vamos a tratar. Así que les pedimos prestar mucha atención y sobre todo tratar de comprender lo que vamos a estar tratando en esta noche. La boca no es solo la puerta de entrada a lo que comemos o decimos. También es un espejo que refleja cómo está el resto de nuestro cuerpo. Y en las personas que viven con VIH, ese espejo puede ser más frágil
porque el sistema inmunológico y ciertos tratamientos pueden dejar la puerta entreabierta a infecciones, llagas o molestias que van más allá de lo estético. Cuidar la salud bucal en este caso no es un simple asunto de sonrisas bonitas, es un acto de autocuidado profundo que impacta directamente en la salud general y en la calidad de vida de quien la padece. La buena noticia es que con información clara, hábitos constantes y un entorno libre de prejuicios se pueden prevenir muchas de estas complicaciones. Hoy conversaremos con una odontóloga amiga que ha hecho de la atención a personas con VIH su especialidad y su vocación. Con ella desmentiremos mitos, conoceremos cuidados prácticos y sobre todo recordaremos que una boca sana también es una forma de dignidad y bienestar. Así es que iniciamos nuestro programa conociendo a nuestra invitada de hoy. Me permito presentarla. Hoy nos acompaña la doctora Mercedes Carolina Martínez Mercedes, odontóloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una maestría en salud pública. Es conferencista y panelista internacional con publicaciones científicas y cuenta con una amplia trayectoria en el tratamiento odontológico de diversos grupos de pacientes, incluyendo personas que viven con VIH, el virus de inmunodeficiencia. Actualmente ejerce como odontóloga general en el Centro Sanitario Santo Domingo del Ministerio de Salud Pública y en la Clínica Integral Dental DO, donde combina su experiencia clínica con un compromiso profundo hacia la educación y la prevención en salud bucal. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy y Muchísimas gracias. Bienvenida a nuestro programa Educando en Valores, Carolina. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Wow, qué introducción. Y nosotros estamos también muy contentos de contar con tu presencia, de tratar este tema tan interesante que poco se habla en el ámbito familiar, laboral, eclesiástico, etcétera, etcétera, porque asociamos el tema del VIH como algo hasta se puede decir un poco tabú en nuestra sociedad y muchas veces esos temas los dejamos aparte como si realmente se tratara de que mientras más lo escondemos pues no está y realmente existe la realidad y no podemos obviarla. Antes de entrar de lleno a este tema, queremos conocerla un poco más. Siempre usted, a nosotros siempre nos gustaría preguntarle cómo nació esa chispa que encendió su vocación, cómo fue que la llevó a especializarse en la atención odontológica y sobre todo de buscar el bienestar de las personas que viven con VIH. Realmente cuando yo terminé la universidad, a mí siempre me apasionaba la investigación. Entonces, ya cuando yo terminé, pues mi tesis de grado, surgieron algunas propuestas para ir a presentar la tesis, porque fue muy buena. Entonces, nosotros la presentamos en Nueva York, en inglés y en español. Y luego hicimos un 5-year follow-up, que es como un case report. Eso quiere decir que 5 años después evaluamos los casos de los pacientes que nosotros vimos en la tesis. Entonces esa también nosotros la publicamos en una revista, en un journal allá en Estados Unidos. Y realmente siempre me apasionó la investigación.
Por apasionarme la investigación es que me decido a estudiar la maestría en salud pública, porque realmente lo que me motivó a hacer la maestría en sí, en salud pública, fue la investigación. O sea, digamos, esa intención de conocer más a fondo como las causas y investigar más sobre la odontología y todo lo que tiene que ver con la odontología. Entonces, ¿qué sucede? Ya hace 5 años aproximadamente, yo fui nombrada por Salud Pública, por el Servicio Nacional de Salud, en el Centro Sanitario de Santo Domingo. Bueno, pues cuando yo fui nombrada ahí, realmente yo no sabía en un principio que allá había un SAI. El SAI se llama Centro de Atención Integral y es específicamente para atender pacientes con VIH. Entonces, realmente allá en el centro es uno de los centros, digamos, más reconocidos en lo que tiene que ver con la atención a este tipo de pacientes con VIH. Entonces, ya cuando yo entré allá en el centro, que me tocan algunos pacientes ya con VIH, pues yo realmente veo, porque ¿qué sucede? Hay realmente muchos de los signos y síntomas típicos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, realmente aparecen por primera vez en la boca, ¿verdad? Entonces, muy a menudo es digamos, el odontólogo o el higienista dental el primero en notar estos cambios en el paciente. Entonces, realmente yo al ver los pacientes, yo identificaba como, digamos, como el mismo patrón en algunos, digamos, una incidencia de caries muy, muy alta, y como algunos signos y síntomas como característicos de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando yo como que voy viendo como estos patrones, pues yo como que me voy, digamos, como familiarizando más. Entonces ya comienzo a investigar, porque como les dije, me apasiona la investigación realmente. Y entonces ya yo comencé a investigar acerca de eso. Entonces ya cuando estudio la maestría en salud pública, ya digamos la tesis, ya el trabajo final, pues ya fue en pacientes con VIH atendidos en el Centro Sanitario de Santo Domingo, que es donde yo laboro. Interesante esa forma en la que podemos decir que el mismo Dios te fue llevando, porque te gusta la investigación, porque eres odontóloga, llegas a un lugar en donde se trabaja con las personas que tienen este virus, como que todo se fue hilvanando para que tú pudieras desarrollarte en esa área. Entonces, antes de meternos más de lleno en el tema, nos gustaría que nos definas así con tus palabras, para toda la gente que está también en sintonía y que quizás no entiende bien los términos porque suelen confundirse. ¿Qué es el VIH? Y por qué la salud bucal requiere un cuidado tan especial en quienes lo padecen. Bueno, muy buena pregunta, y realmente al definirlo voy a establecer una diferencia, porque hay personas, muchas personas, yo diría que el 90% o el 95% de la población en general confunde los términos del VIH con el SIDA. No es lo mismo, no es lo mismo. El VIH es un virus, es el virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la diferencia? El virus es la etapa inicial y ya el síndrome es la etapa más avanzada del virus, ¿verdad? Entonces ya en la etapa más avanzada, que es el SIDA,
pues ya digamos que ya el paciente es ya mucho más susceptible pues a adquirir cualquier enfermedad porque ya los niveles y digamos la defensa del cuerpo ya está muy, muy, muy bajita. Y entonces digamos que el cuerpo humano no tiene las defensas suficientes para poder, digamos, como que rechazar cualquier enfermedad. Y entonces muchas personas que ya padecen el síndrome del SIDA, pues entonces ya mueren a veces por otras enfermedades que no es el mismo síndrome. Pero el virus del VIH es la etapa inicial, ¿verdad?, de esta enfermedad, y ya el síndrome es la etapa, digamos, más avanzada de todo. Ahora, sabemos que ya el virus, así como lo dice, o sea, es un virus en el que, digamos que las defensas del cuerpo se van disminuyendo. Entonces ya si al nosotros diagnosticar el virus del VIH, pues de una vez la persona acude a un centro como lo que tiene el Servicio Nacional de Salud, que a nivel nacional, y esto es muy importante que la población en general lo sepa, a nivel nacional hay varios centros que se dedican exclusivamente a la atención de pacientes con VIH, y hay centros que tienen, o sea, hay algunos que se dedican específicamente, y hay otros que, o sea, son centros de atención primaria o son como por ejemplo el centro sanitario es un centro clínico diagnóstico, o sea, no es un hospital, es un centro clínico diagnóstico, pero ellos tienen un departamento que se dedica a la atención de pacientes con VIH. Entonces, la idea es que cuando ya se diagnostica pues el virus, pues entonces inmediatamente pues se comience la medicación de los antirretrovirales, que son los medicamentos que se utilizan a este tipo de pacientes. Entonces ya si se comienza la medicación en una etapa inicial, pues es muy poco probable que el paciente llegue a padecer, o sea, el SIDA. O sea, es muy poco probable que si se diagnostica en una etapa temprana y se lleva, digamos, la medicación y el tratamiento como se debe, es muy poco probable que el paciente es muy poco probable que el paciente muera, es muy poco probable que el paciente padezca al final el SIDA, y es muy poco probable que padezca otra enfermedad ligada como a la inmunodeficiencia. Yéndonos al área tuya, que es la odontología, también nos gustaría saber por qué la salud bucal requiere un cuidado tan especial en las personas que padecen VIH. Sí, bueno, muy específicamente, ¿qué sucede? La medicación, o sea, los antirretrovirales, provocan o puede causar algo que se llama boca seca, que se llama serostomía. O sea, el término, digamos, que nosotros manejamos es serostomía o síndrome de boca seca. Los fármacos, los antirretrovirales, provocan o pueden causar la boca seca. Entonces, ¿qué sucede? En general, cuando la saliva disminuye o el flujo salival disminuye, pues ¿qué sucede? Por ejemplo, durante el día, como nosotros estamos utilizando mucho los dientes para hablar, para comer, pues se produce mucho más saliva. Entonces, ¿cuál es la función de la saliva? Entre otras, es barrer los dientes. Entonces, ya cuando se van barriendo los dientes, pues se va barriendo la placa que se forma alrededor de los dientes, y al barrer los dientes, pues entonces ya hay menos riesgo de caries. Ahora, ya con el síndrome de boca seca o serostomía, como el flujo salival disminuye, eso ya depende mucho del paciente, depende mucho de los tipos de fármacos que se utilicen y el tiempo.
sea, el tiempo que tenga el paciente con la medicación. Pues eso va a aumentar el riesgo de padecer la caries dental. Muy interesante esto que vamos hablando, porque realmente el VIH junto con otras enfermedades, también hay otras enfermedades que afectan también el tema de la higiene bucal. Pero para seguir en esta línea, usted nos puede decir cuáles son los problemas más frecuentes, cuáles son las afecciones que suelen aparecer con más frecuencia, para que, imagino que no todos son una causa directa del virus, sino que también, como usted dice, pues puede deberse a otros factores, ¿cierto? Sí. Bueno, las manifestaciones orales realmente son muy comunes en las personas con infección por VIH. O sea, digamos como que en general, o sea, más del 90% de los pacientes infectados por VIH tienen por lo menos una manifestación oral relacionada con el VIH en el curso de la enfermedad. Pero digamos como que las más comunes en sentido general son las manchas blancas o manchas amarillas, llagas o úlceras en la boca, infecciones en las encías, herpes labial, placas oscuras, boca o garganta secas o con dolor. Realmente las lesiones, en sentido general, las lesiones orales, pueden anunciar un deterioro de la función inmune. Por ejemplo, algunos pacientes con VIH y candidiasis oral, que es una enfermedad de transmisión sexual, sin tratar, han mostrado un progreso a un diagnóstico de SIDA en un periodo de 2 a 5 años. Entonces, realmente es muy importante, o sea, muy importante que uno, o sea, en sentido, o sea, la población general, que la persona vaya al odontólogo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Realmente, cualquier persona, o sea, yo se lo digo porque yo trato este tipo de pacientes. Cualquier persona, ahora mismo cualquier persona tiene el virus del VIH y nosotros no sabemos. Entonces, realmente hay formas específicas de transmisión, pero cualquier persona lo puede padecer, entonces, o lo puede tener y nosotros no sabemos. Entonces, nosotros nos podemos, digamos, contagiar. Entonces, es muy importante ir al odontólogo, porque si vamos al odontólogo y el odontólogo, digamos que puede ver algún tipo de este tipo de lesiones y puede identificar y decir, bueno, vamos a mandarte a hacer la prueba del SIDA y ya ahí, por ejemplo, ya si uno diagnostica a un paciente, pues ya uno le puede dar seguimiento y uno le puede dar tratamiento. Claro que sí. Y a propósito de tratamientos médicos, ¿qué papel tienen las infecciones oportunistas en la salud de la boca? Bueno, sí, conforme va evolucionando la enfermedad, realmente el sistema inmune se va deteriorando. Entonces, mientras más hay diferentes etapas de la enfermedad, y entonces mientras más digamos, más avanzada esté la enfermedad, pues más enfermedades oportunistas pueden aparecer. Entonces, como les dije, o sea, si se diagnostica a una etapa temprana y se le pone su medicación, es muy, muy importante que se haga esto, porque puede ser que el paciente ni siquiera padezca ninguna de estas enfermedades oportunistas. Pero, sin embargo, si el paciente no se trata, si el paciente entonces puede evolucionar rápido, muy rápido, porque también el tratamiento y de una vez utilizar los antirretrovirales, pues va a, digamos, a retrasar o
digamos, poner más lento el proceso y ya puede ser que la enfermedad dure más tiempo digamos, en avanzar. Y ahora que usted habla de los antirretrovirales, esa medicación no la podemos dejar de lado. Sabemos que es esencial en el control de la enfermedad, pero ¿qué impacto tiene para los dientes y las encías este medicamento o este tratamiento médico? Bueno, por eso te dije que depende mucho del tiempo, por ejemplo, que el paciente tenga con los antirretrovirales. Son muy buenos, o sea, son medicamentos que son muy buenos. O sea, tienen vitaminas, tienen minerales y otros medicamentos específicos para combatir la enfermedad. Ahora, conforme van, o sea, mientras más uno lo va utilizando, pues obviamente pues el organismo va produciendo, digamos, manifestaciones. Entonces ya, o sea, a nivel bucal, por ejemplo, para poner un ejemplo, ya cuando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, ya el SIDA, está muy avanzado, o sea, a veces se destruyen las encías y el hueso de la mandíbula que sostiene los dientes en su lugar. Entonces, realmente, o sea, ya en una etapa ya del SIDA y ya por el consumo de los antirretrovirales, pues poco a poco se va destruyendo, digamos, el esmalte y ya eso va deteriorando toda la salud bucal. Bueno, y como podemos notar en las palabras de Carolina, hay que tener sumo cuidado y prestar atención a muchos factores en el cuidado, en la higiene bucal, en el cuidado de la salud de las personas que ya tienen el virus de inmunodeficiencia humana. Con ese panorama, diríamos que es recomendable que las personas con VIH visiten al dentista más seguido que la población general, o las visitas al odontólogo pueden ser como a una persona que no tiene el virus. ¿Cuál sería la frecuencia de visita al odontólogo de una persona con VIH? Bueno, realmente, según, bueno, lo voy a decir en inglés, The Agency for Health Care Policy and Research, ¿verdad? Que es la agencia para las políticas de salud e investigación de los Estados Unidos, recomienda que se cite a la consulta por lo menos 3 veces al año a los pacientes con VIH para un examen oral y una evaluación. Pero tú sabes, además de eso, si por ejemplo si aparecen nuevas lesiones orales u otras complicaciones, realmente se debe aumentar la frecuencia de las revisiones, porque mientras más lesiones y más, bueno, pues más avanzada está la enfermedad. Claro que sí. Y en el tratamiento del día a día, en la casa, ¿cómo o cuáles son las rutinas de higiene bucal que no deberían faltar? Y si existe algún producto que podemos decir que es el más utilizado, de los más utilizados para estos pacientes. Bueno, realmente es muy importante, o sea, una higiene bucal meticulosa. Pero debe reforzarse más en este tipo de paciente, obviamente, ¿verdad? Por su condición y por la medicación. Pero, o sea, en sentido general, cepillar los dientes después de cada comida, ¿verdad? Como todos sabemos, pero es muy importante el cepillado de la noche. O sea, hay personas que se cepillan, por ejemplo, una sola vez al día. Si usted solo se va a cepillar una vez al día, tiene que ser el cepillado de la noche. ¿Por qué? Porque como yo les comenté anteriormente, durante el día se produce más saliva. Entonces, la saliva tiene efectos y funciones muy específicas para combatir, o sea, la caries dental. Entonces, y todas las enfermedades bucodentales. Entonces, mientras haya saliva,
y mayor flujo salival, pues todo va a ser mejor. Pero ya en la noche, como uno no tiene que hablar, uno no tiene que comer, o sea, no está haciendo nada de eso, está en reposo, pues sí se produce saliva, pero en menor proporción, que no es capaz de barrer los dientes. Entonces, al ser el flujo salival menor en la noche, y imagínense en este tipo de pacientes que, o sea, en sentido general, el flujo salival disminuye, o sea, mucho, y más por el consumo de los medicamentos, pues lo ideal es que se cepillen los dientes después de cada comida, pero el cepillado nocturno es imprescindible. O sea, un paciente con VIH no puede irse a dormir sin cepillarse los dientes. El cepillo en general, o sea, debe ser un cepillo blando, porque si el cepillo es demasiado duro, se podrían dañar las encías. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, ya por ejemplo cuando el síndrome ya está avanzado, pues se destruyen las encías, pues lo ideal es cuidar las encías. Entonces, siempre, o sea, se recomienda utilizar un cepillo de cerdas blandas, un cepillo blando. También es muy recomendable utilizar el hilo dental para eliminar el biofilm en los espacios interproximales. O sea, ¿qué sucede? El cepillo, ¿verdad? Sí, digamos que barre todos los espacios del diente y todas las caras del diente. Ahora, los espacios interproximales, o sea, los espacios entre un diente y otro, el cepillo no llega. O sea, el cepillo no llega a esos espacios. Entonces, en general, yo entiendo que si ustedes han usado el hilo dental, se han dado cuenta, cuando usted utiliza el hilo y usted lo pasa, cuando usted lo retira, usted, o sea, tiene mal olor. Y es porque se acumulan bacterias, se acumulan residuos de comida. Entonces, idealmente debería ser, por ejemplo, primero usted se pasa el hilo, luego se cepilla, luego se pasa el hilo una segunda vez. Y por último, entonces utiliza un antiséptico bucal como complemento de la higiene oral diaria. ¿Por qué? ¿Por qué se sugiere eso como, digamos, como el protocolo ideal de higiene bucal? Porque, bueno, les voy a poner un ejemplo. Si vamos a limpiar un espacio, o sea, no podemos simplemente barrer, por ejemplo. O sea, tenemos que despolvar, tenemos que, ¿verdad? O sea, para que la limpieza sea más completa, debe seguirse una serie de pasos, algo que va primero, algo va después. Entonces, así debe ser también el manejo de la higiene bucal. Entonces, realmente en los pacientes con VIH, realmente se recomienda el uso de fluoruros para prevenir y reducir la caries, porque, o sea, como les dije anteriormente, digamos que es directamente proporcional el tener el VIH y tener alta incidencia de caries. Bueno, y como estamos conversando con la doctora Carolina, estamos hablando sobre el cuidado y la higiene bucal en pacientes con VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana. Son personas que también requieren una alimentación especial en algunos casos. Otros comerán de todo, me imagino, porque como decía Carolina hace un momentito, no tienen directamente la enfermedad, sino que tienen el virus que si se trata, si se lleva con su tratamiento, pues puede una persona durar por mucho tiempo, pero requiere ciertos cuidados y llevar un tratamiento. En cuanto a la alimentación, entonces nos gustaría saber qué tanto puede marcar la diferencia en la salud bucal de una persona con VIH. Bueno, no sé si ustedes saben, pero como quiera voy a definir el término de caries dental. La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa y multifactorial. ¿Qué quiere decir esto?
Es producida por una infección, es decir, por bacterias. Es contagiosa. Hay personas que no saben esto, pero es así. Entonces, es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? No depende simplemente de la higiene. Hay muchos factores que influyen en la caries dental. Influye el factor hereditario, influye el pH salival, influye la dieta y específicamente el consumo de carbohidratos. Y muy, muy importante, la frecuencia. ¿Por qué especifico esta parte de la frecuencia? Porque, por ejemplo, si usted desayunó, pero entre el intervalo del desayuno y la comida, usted come 4 veces. Mientras más usted coma, pues más chance usted tiene de que le dé caries. Entonces es muy importante, digamos, controlar los carbohidratos. En general, por ejemplo, mi recomendación a los pacientes con VIH es, por ejemplo, solamente un carbohidrato por comida. O sea, por ejemplo, en la mañana, en el desayuno, un solo carbohidrato. En la comida, un solo carbohidrato. En la cena, un solo carbohidrato. Y si pueden quitar el carbohidrato de la cena, pues mejor todavía. Porque realmente el consumo de carbohidratos y la frecuencia, pues aumenta el riesgo de la caries. Bien, y cuando hablamos de los procedimientos que se realizan en los diferentes centros de odontología, pues llega la inquietud sobre esta seguridad. Si hablamos de estos procedimientos como extracciones o endodoncias, ¿se pueden realizar con la misma seguridad que cualquier otro paciente? No. El paciente con VIH es un paciente que debe manejarse de una forma diferente. Realmente nosotros, muy lamentablemente, digámoslo así, el profesional de la salud en general, o sea, no solamente el odontólogo, en general no se forma en esta parte del cuidado de pacientes con enfermedades específicas y muy específicamente el VIH. Para el VIH, o sea, los pacientes con VIH tienen un cuidado específico y lo ideal es que se haga una interconsulta con el doctor de cabecera que esté manejando el caso del paciente. ¿Por qué? Porque hay diferentes, por ejemplo, hay un índice del conteo, por ejemplo, de los linfocitos CD4. Y está digamos, la carga viral. Entonces, antes de yo atender a un paciente, digamos que yo le vaya a hacer un procedimiento quirúrgico, yo debo tener una interconsulta con su médico de cabecera y ya preguntarle, o sea, cuál es la carga viral que está manejando el paciente, si el paciente está controlado, si lleva su medicación, si no ha faltado en la medicación, y cuál es la carga viral en ese momento, antes de yo realizarle el procedimiento quirúrgico. Si el paciente no está controlado y la carga viral es muy elevada, pues entonces el paciente se refiere a su doctor para que el doctor ya maneje el caso y ya cuando el doctor dé el visto bueno de que se pueda tratar, pues entonces digamos que él ya dé la autorización, que todo esté en orden, que el conteo de los linfocitos CD4 esté manejado y la carga viral también, pues entonces ya se puede trabajar. Hoy estamos aprendiendo sobre cuidado y salud bucal en pacientes con VIH y nos acompaña una querida amiga odontóloga, Carolina, que nos está ayudando a despejar algunas dudas
sobre este tema. Y a propósito de dudas, y siendo sinceros, Carolina, aquí entre nosotros, sin que nadie más se entere, aún existen mitos o prejuicios sobre la atención odontológica a personas con VIH, incluso entre ustedes, entre sus colegas. ¿Existen mitos todavía, prejuicios para el cuidado de este tipo de enfermedades? Para serte totalmente honesta, sí. Para serte totalmente honesta, sí. Y realmente es muy triste porque digamos que, bueno, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y realmente cuando uno es ignorante ante una situación, pues realmente uno, digamos que ve un mayor riesgo sin estarlo. Porque, para que ustedes tengan una idea, el virus permanece, o sea, el virus se mantiene vivo mientras está en plasma sanguíneo, o sea, en la sangre de una persona humana. Inmediatamente, o sea, en otro espacio que no sea el plasma sanguíneo, el virus solamente dura 9 segundos, o sea, vivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy tratando un paciente con VIH y al manipular la aguja, yo digamos que me realizo una punción, o sea, y me corto. Si yo me corto y esa aguja no entra en contacto con, por ejemplo, se quedó en la epidermis o en alguna, o directamente como en la piel, no bajó ni al torrente sanguíneo ni nada por el estilo, yo no me voy a infectar. Entonces, realmente hay formas específicas de transmisión y sí, obviamente, ya por ejemplo una persona que sea, por ejemplo, adicto a las drogas, ya por ejemplo a veces utilizan las mismas jeringas, las mismas agujas, pues ya sí, obviamente, sí se va a transmitir el virus. Pero como les dije, ya si yo, por ejemplo, si yo le puse la anestesia al paciente y yo dejé esa aguja ahí y después yo manipulándola o sea, sucede un accidente y accidentalmente digamos, me realizo una punción, el virus solamente dura 9 segundos. Y si ya esa jeringa estuvo en mi mesa de trabajo por un tiempo en específico, yo no voy a tener el virus del VIH. Ahora, siempre es bueno la prevención. Entonces, en ese caso, si usted se realizó por accidente una punción, pues lo ideal es el personal médico, pues entonces tiene que ir a uno de estos centros que yo le dije, los SAIS, el Centro de Atención Integral, específicamente para los pacientes con VIH, y pues ya ahí ellos le hacen una serie de pruebas, lo envían a hacerse obviamente su prueba del VIH para ver si está positivo o negativo. No, obviamente no va a salir de una vez, pero ellos le dan, si es en la primera, y ojo, esto es importante, si es en las primeras 48, o sea, de las 24 a 48 primeras horas después de la punción, y se le comienza de una vez el tratamiento antirretroviral y se hace durante un mes, es muy poco probable que usted padezca la enfermedad, o sea, el virus. Entonces, es muy importante, como les digo, la formación, la educación en esta parte, porque, por ejemplo, si yo accidentalmente me hice una punción, pues entonces yo voy a un centro y de una vez me mandan a hacer la prueba, pero de manera preventiva me ponen los antirretrovirales por un mes. Ya después del mes yo me hago la prueba y yo no tengo la enfermedad y no la voy a tener, porque, como les digo, realmente hay muy poca, digamos, por no decir nula, o sea, la información que existe sobre este tema. Bien, sobre esa información, y creo que entonces vamos a corroborar con la percepción de que hace unos años la información, por lo menos que existía
a nivel nacional era un poco más abundante de lo que hoy existe, pareciera como que queremos tapar con un parche esta realidad que tienen muchas personas que viven con nosotros y que realmente queremos como esconder o no hablar de ello. ¿Qué se podría hacer para educar y derribar estos mitos y estas discriminaciones que se dan día a día en la sociedad dominicana? Yo diría que es muy importante que, bueno, pero ya eso sería, digamos, de parte del Ministerio de Salud Pública, que tendría que salir, digamos, campañas de concientización, de formación para los profesionales, los odontólogos, el profesional en general, o sea, profesional de la salud, o sea, digamos, específicamente del VIH, del manejo de los pacientes con VIH. Yo diría que debería existir, digamos, en salud pública debería existir algo que esté solamente destinado a manejar, o sea, un departamento o algo que esté, un programa que esté solamente dirigido a realizar campañas de concientización, o sea, no solamente o sea, deben hacerse campañas de concientización, pero y de formación, primero para los profesionales de la salud en general y específicamente los odontólogos. También realizar campañas para los pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, que van al centro. Bueno, eso yo lo descubrí en la tesis. En la tesis yo descubrí que del total de pacientes atendidos en el año que yo hice la investigación, o sea, de un total de prácticamente 4,000 pacientes, solamente como 300 fueron a odontología. O sea, de un universo de 4,000 y pico de pacientes, solamente 300 fueron a odontología. Entonces, ¿qué tú estás viendo ahí? Que no se está, o sea, yo entiendo que cada paciente que va a atenderse al SAI, o sea, al programa, todos esos pacientes tienen que enviarse a odontología. Todos, o sea, todos. Entonces, yo diría que deberían hacerse campañas para los pacientes, para los profesionales, para toda la población en general, porque es que realmente existe un desconocimiento abismal, y realmente hay muchas personas que son ignorantes en muchos aspectos, y realmente yo considero que la formación en este aspecto es muy importante. Bueno, y volviendo a la parte que nos mencionabas hace un momentito de la tesis que realizaste, ¿cómo fue ese proceso de investigación, sobre todo aquí en República Dominicana, con los casos de VIH? ¿Fue difícil obtener la información? ¿Qué otros descubrimientos pudiste realizar con la realización de la tesis? ¿Qué otros descubrimientos se plasman en esta tesis que realizaste? Bueno, los evaluadores me felicitaron porque lamentablemente, yo creo que, o sea, yo entiendo que mi tesis es la primera tesis que se realiza en el país que habla de la incidencia de caries ligada a los pacientes con VIH. O sea, la tesis fue incidencia de caries en pacientes con VIH atendidos en el centro sanitario, o sea, en el programa, o sea, en el área de odontología del centro sanitario en el año 2023. Esa fue el título. Entonces, realmente yo busqué, o sea, toda la información que yo encontré, y realmente le doy muchas gracias a Dios y la gloria obviamente a Dios, que yo manejo diferentes idiomas, porque realmente digamos que la bibliografía que yo encontré
prácticamente en español no era suficiente para yo armar, digamos, el marco teórico. Pero gracias a Dios, como yo manejo diferentes idiomas, pues ya yo pues obtuve diferentes fuentes bibliográficas en diferentes idiomas, por ejemplo en portugués, en inglés. Entonces, gracias a Dios que tuve esa base. Y ya entonces porque no hay, o sea, en español sí hay estudios, pero no, digamos, no tantos. O sea, hay mucho más estudios en inglés es que hay más. En portugués hay también, pero digamos que la mayor proporción está en inglés. Entonces, pero aquí en República Dominicana, o sea, sí yo encontré varios estudios, pero no específicamente, o sea, como el que yo hice, de la incidencia de caries y los pacientes con VIH. Entonces, realmente fue un estudio que, o sea, yo realmente, como le digo, no tenía, digamos, como una referencia anterior, pero como con las referencias ya que obtuve de otras fuentes y de otros países, pues entonces ya pude tener una visión general y a partir de ahí, pues entonces de las partes que, bueno, lo que más me llamó la atención fue obviamente la incidencia de caries, porque en la tesis, o sea, en mi tesis, yo descubrí que fue el 98% de los pacientes que tenían alta incidencia de caries. O sea, de los pacientes que se vieron en odontología en esa etapa, el 98% tenía alta incidencia de caries. Muy interesante. Yo espero que nuestros oyentes estén aprovechando esta disertación, esta conversación que estamos teniendo de un tema que es un poco tabú, pero que es una realidad y nosotros podemos conocer personas que estén padeciendo de este virus. Y hablando de esto, en su experiencia, ¿qué barreras económicas o de acceso dificultan que una persona con el virus de inmunodeficiencia humana reciba atención dental de calidad? Muy buena pregunta, inclusive yo iba a mencionar esa parte, que o sea, que la mayoría de las personas no sabe. En realidad, si tú perteneces al programa, tú no tienes que pagar en los servicios odontológicos. O sea, por ejemplo, me explico. En el centro sanitario, el paciente que viene referido del programa del SAI, que normalmente se le llama así, pacientes del programa, si el paciente es del programa, él no se le cobra. O sea, todos los procedimientos básicos son totalmente gratis. Y eso es que salud pública, o sea, por salud pública están subsidiados. O sea que eso las personas no lo saben. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que van al programa allá, inclusive específicamente en el centro sanitario, y no saben que la atención odontológica es gratis. Entonces, por ejemplo, como yo les dije, o sea, de los 4,000 y pico que se atendieron en ese año, solamente 300 fueron a odontología. Entonces, realmente es una proporción muy, muy pequeña para la cantidad de pacientes que se atendieron en el programa. Entonces, ¿por qué? Porque hay una desinformación, o sea, porque como si el paciente sabe que los procedimientos básicos son gratuitos, el paciente no va a ir a consultarse, ¿verdad? Entonces, realmente hay, como les digo, hay un desconocimiento, o sea, brutal. O sea, no, las personas realmente no saben, o sea, inclusive los que van al programa, o sea, yo no estoy hablando o sea, los que van al programa, ellos no saben. Pero en sentido general, o sea, la población tampoco sabe, o sea, porque yo sé que si, por ejemplo, si ustedes supieran y ustedes se enteran que alguna persona que ustedes conocen, pues tiene el VIH y tiene que hacerse algo odontológico, usted le dice, no, mire, pero vaya ahí al centro sanitario porque no le van a cobrar los procedimientos básicos. Ahora, ya si tiene algún procedimiento de especialidad, si hay que hacerle alguna prótesis o algo, sí obviamente tiene que pagar
tiene que pagar. No se le cobra como un paciente normal, o sea, digamos de un paciente del centro sanitario, pero sí un porcentaje menor. Bueno, eso ya viendo la parte de responsabilidad, por decirlo de algún modo, que le corresponde al paciente. Si usted sabe que es un paciente con este virus que requiere un cuidado especial, entonces vamos a poner en práctica, ¿verdad?, la obediencia y asista a sus cuidados, asista a su consulta. Pero ya yéndonos un poquito más a nuestro país en sentido general, y tú como especialista, como investigadora en el área, ¿cómo ves a la República Dominicana en cuanto a preparación para enfrentar este mal que va en crecimiento? Porque aunque quizás no se habla mucho en los medios de comunicación, pero sabemos, incluso recientemente, hace unos meses atrás, si no mal recuerdo, se hablaba mucho de que ha crecido bastante en República Dominicana el número de infectados. ¿Estamos nosotros preparados realmente para enfrentar a una gran cantidad de personas infectadas con el virus? Y más o menos cómo andan las estadísticas de personas infectadas, si manejas el dato, en República Dominicana. Realmente yo diría que en comparación a otros países, por lo que investigué, o sea, en mi tesis, no estamos tan mal. Yo realmente me sorprendí, realmente, pero otra cosa que es muy importante saber es que los medicamentos para los pacientes con VIH también son gratis. Que eso también, o sea, hay personas que no saben. Entonces, por ejemplo, bueno, yo, me hice la prueba y salí cero positivo, salí VIH positivo, pero realmente no tengo forma de conseguir el medicamento. Entonces, el medicamento es gratis. O sea, no se le cobra al paciente por los medicamentos, por los antirretrovirales. En cuanto a las estadísticas, digamos, del país, sí en los últimos años, yo entiendo que ustedes saben que, digamos, como a partir de los años 80 fue que comenzó a ya conocerse a nivel mundial, pues lo que es el virus del VIH, cuando ya comenzaron las relaciones del mismo sexo, el homosexualismo y todo eso. Pues a partir de ahí, digamos, fue que se reconoció a nivel mundial, pues esta enfermedad del virus. Conforme han ido pasando los años, pues hemos tomado mayor conciencia, hemos digamos, crecido en esa parte del manejo de la información, porque ya, como podemos también accesar a internet, tenemos la información más rápida. Pero a medida que han pasado los años, pues al tener más información, pues obviamente ya tenemos un concepto más específico del manejo del manejo de los pacientes, del tratamiento, etcétera. Pero en República Dominicana, aproximadamente 84,000 personas viven con VIH, con una incidencia anual de 4,500 nuevos casos y alrededor de 1,500 muertes relacionadas con el VIH. Eso es un porcentaje anual.
Se estima que solo el 37% de las personas infectadas reciben la terapia antirretroviral. Pero realmente es más alta entre los hombres que tienen sexo con otros hombres. Y también es muy, o sea, la prevalencia también en la población haitiana es más que en la dominicana. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerte por acompañarnos en este programa en el cual hemos hablado de una parte de la población que está un poco escondida, pero está ahí. Es algo de facto que esa población está, que tenemos personas que padecen de esta enfermedad. Así que queremos agradecerte por el tiempo que nos has dedicado y esperamos poder tenerte próximamente en este espacio. Bueno, para mí un placer. Realmente ha sido un placer y un honor. O sea, para mí estar compartiendo pues estos conocimientos con ustedes. Realmente es, o sea, me siento muy, muy feliz de que ustedes se hayan interesado en este tema, porque como les digo, realmente es un tema que no se conoce en sentido general. Y realmente, o sea, mientras más se conozca, pues más uno puede crear conciencia y a veces podemos, o sea, salvar vidas, podemos. Entonces, yo diría que siempre uno debe enfocarse en hacer, o sea, el mayor bien posible. Yo particularmente, o sea, para tomar, por ejemplo, una decisión, siempre yo me fijo como en esa parte. O sea, mientras mayor bien yo pueda producir, pues mejor. Entonces, realmente, mientras más personas pues estén al tanto y sepan y se puedan concientizar y formarse pues en esta área, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces podemos salvar más vidas y más personas pueden también tener acceso, porque es muy importante recalcar que el país ha alcanzado y ha superado la meta de 95% de casos diagnosticados con VIH, y la mayoría tienen acceso al tratamiento. Entonces, lo que realmente, se convierte en una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia, claro, porque claro, como país, sí. Es lo que le digo, que sí, como país no estamos tan mal. Y cuando yo hice la investigación, realmente me sorprendí de que el país, o sea, que nuestro país realmente, o sea, la mayoría de las personas, gracias a Dios, bueno, quizás porque el medicamento como es gratis, pues inmediatamente la persona se diagnostica con VIH, pues de una vez se trata. Carolina, nos gustaría... Y eso obviamente reduce las muertes. Nos gustaría de manera brevísima y para el cierre ya de nuestro programa, un mensaje a quienes viven con VIH, sobre todo un mensaje relacionado al cuidado de su boca y su salud en general. Así es que para despedirnos con este mensaje tuyo. Bueno, más que nada, les quiero animar de que, o sea, porque no todo está perdido. O sea, hay personas que lamentablemente cuando son diagnosticadas, pues a veces padecen depresión, realmente son estigmatizadas, son discriminadas, a veces por su propia familia. Hay pacientes que yo he tenido que no lo dicen, o sea, que lo saben y no lo dicen a sus familiares por temor a que lo discriminen, Entonces, realmente, o sea, a nivel mundial y a nivel nacional, realmente en esa parte es un poquito difícil para el paciente, pero, o sea, los animo, o sea, les envío, mucho ánimo, mucha motivación. O sea, al recibir un diagnóstico no podemos pensar que el mundo pues se acabó. No, todo lo contrario. O sea, la terapia antirretroviral es un tratamiento buenísimo. O sea, muy pocas personas
que tienen la terapia antirretroviral se enferman, porque como le digo, o sea, está cargado de vitaminas, de minerales que quizás nosotros, la población en general, no tiene acceso, por ejemplo, a este tipo de medicamentos. Entonces, son medicamentos que refuerzan la defensa y todo. Entonces, en general, o sea, digamos que es maravilloso el tratamiento porque refuerza la defensa, el sistema inmune y todo eso. Entonces, no todo está perdido, o sea, tenemos que mirar todo con optimismo, con alegría y tratar de salir adelante. Y muy importante, pues mantener siempre un compromiso de asistir a las citas y las consultas a nivel odontológico para tratar de disminuir el riesgo de la caries y obviamente pues seguir todas las instrucciones de higiene oral, el cepillo, cambiar el cepillo cada 3 meses, utilizar un cepillo de cerdas blandas, utilizar el hilo dental, el enjuague, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. Con estas recomendaciones nos despedimos, esperando que ustedes hayan comprendido los términos y también comprendido el mensaje que hemos querido transmitirles esta noche de que tener VIH no es es algo que se puede manejar. Así que gracias, Carolina, gracias a todos también por haber estado en sintonía en este espacio. Si entienden que hay alguien que necesita esta información, compártanla y nos encontramos nuevamente en la próxima semana en una nueva entrega de su espacio Educando en Valores. Hasta la próxima. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.